Hay momentos en los que sientes algo extraño. No es algo visible. No es algo que puedas explicar fácilmente. Pero es real. Un peso. Un cansancio que aparece sin razón. Pensamientos que llegan de repente. Y te preguntas, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento así? Y sí, lo que estás viviendo no es solo natural. Si estás aquí hoy, no es casualidad. Dios ve. Y sobre todo, Dios protege. Incluso cuando tú no ves nada. Hay batallas que no se ven, no hacen ruido, no dejan marcas visibles, no tienen una explicación clara. Pero por dentro, algo cambia, algo se mueve, algo pesa. Una fatiga repentina, como si tu energía hubiera desaparecido de un momento a otro. Un desánimo, aunque no haya pasado nada específico. Pensamientos negativos, que llegan sin aviso. Y no entiendes por qué. Porque todo estaba bien. Estabas tranquilo. Estabas estable. Estabas avanzando. Y de pronto, algo se volvió más pesado. Más difícil. Más confuso. Como si una carga invisible hubiera aparecido. Y muchas veces, ese tipo de batalla es así. Invisible. Espiritual. Silenciosa. Pero real. No todas las batallas se ven. Y eso es lo que la hace más difícil. Porque cuando algo es visible, puedes identificarlo. Pero cuando es invisible, empiezas a dudar. Empiezas a cuestionarte. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy tan cansado sin razón? Y poco a poco, empiezas a buscar respuestas en ti mismo. ¿Será que estoy exagerando? ¿Será que es solo mi mente? ¿Será que estoy perdiendo el control? Pero escucha esto con atención. Y deja que esta verdad entre en tu corazón. Lo que sientes es real. No es imaginación. No es exageración. No es debilidad. Hay momentos en los que las batallas no son externas. Son internas. Y no por eso son menos importantes. Porque afectan tu paz. Afectan tu claridad. Afectan tu fe. Y en medio de eso, puedes sentirte solo. Como si nadie pudiera entender lo que estás viviendo. Como si tuvieras que cargar todo por tu cuenta. Pero eso no es verdad. No estás solo en esto. Aunque nadie lo vea. Aunque nadie lo note. Dios ve. Dios entiende. Dios está presente. Incluso ahora. Incluso en este momento. Y aunque no lo veas con tus ojos, aunque no lo sientas claramente, Él ya está actuando. Dios ya está obrando en lo invisible. Porque hay cosas que Dios hace que tú no puedes percibir. Protecciones que no notas. Situaciones que Él evita. Ataques que Él bloquea. Y tú sigues adelante sin saber todo lo que Él ya hizo por ti.
Y eso cambia la perspectiva. Porque ya no estás en un lugar de abandono. Estás en un lugar de cobertura. Dios ya te está protegiendo. No más adelante. No cuando todo mejore. Ahora. En medio de lo que sientes. En medio de lo que no entiendes. En medio de esta batalla invisible. Y tal vez hoy. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas entender cada detalle. Puedes simplemente apoyarte en esta verdad. No estás solo. No estás desprotegido. No estás perdido. Estás en medio de un proceso. Donde Dios está presente. Donde Dios está actuando. Donde Dios está cuidando de ti. Y aunque esta batalla no se vea, la protección de Dios sí es real. Más real que lo que sientes. Más fuerte que lo que piensas. Más constante que lo que cambia. Y hoy, puedes cambiar tu enfoque. No mirar solo lo que sientes. No enfocarte solo en el peso. Sino recordar. ¿Quién está contigo? Dios está contigo ahora. Y mientras Él esté contigo, ninguna batalla invisible tiene el control final. Porque Dios ya está delante de ti, protegiendo, guardando, cubriendo. Y en medio de todo esto, una verdad permanece firme. Dios ya te está protegiendo, incluso ahora. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Estas palabras no son solo un versículo bonito. No son solo una frase que suena bien. Son una verdad. Una verdad espiritual. Una realidad que no depende de lo que sientes, ni de lo que ves. Es una posición, un lugar, un refugio. Dios es tu refugio. Un refugio no es un concepto. Es un lugar donde te proteges. Un lugar donde estás cubierto. Un lugar donde no estás expuesto. Y cuando la Biblia habla de refugio, no lo hace para momentos fáciles. No es para cuando todo está bien. Es para cuando hay peligro. Para cuando hay presión. Para cuando hay algo que no entiendes. Y hoy, si estás pasando por algo interno, este versículo es para ti. Porque ese abrigo no es simbólico. Es real. Es una cobertura espiritual. Una cobertura que te envuelve. Una cobertura que te guarda. Una cobertura que actúa incluso cuando tú no la percibes. Porque la protección de Dios no depende de tu percepción. No depende de si la sientes. Depende de quién es Él. Y Él no cambia. Estás bajo su protección. Aunque no lo percibas. Aunque no lo sientas claramente. Aunque tu interior esté agitado. Aunque tus pensamientos estén confundidos. Esa protección sigue activa. Y muchas veces no te das cuenta de todo lo que Dios está evitando. No ves lo que Él bloquea. No ves lo que Él detiene. No ves lo que Él desvía. Pero eso no significa que no esté pasando. Al contrario,
significa que Dios está actuando en un nivel que tú no puedes ver. Y eso es poderoso, porque quiere decir que no estás desprotegido, que no estás expuesto, que no estás enfrentando todo esto solo. Dios te cubre incluso ahora. Y esa cobertura no es solo externa, no es solo alrededor de ti, también es interna, en tu mente, en tu corazón, en tu alma, porque Dios no solo protege lo que ocurre fuera, también protege lo que ocurre dentro, tus pensamientos, tu estabilidad, tu paz. Y aunque ahora sientas presión, aunque ahora sientas peso, eso no anula la protección, porque la protección de Dios no significa ausencia de lucha, significa presencia en medio de la lucha, significa que no estás solo dentro de ella. Y eso cambia todo, porque ya no estás enfrentando esto por tu cuenta. Estás bajo una cobertura, bajo una sombra, bajo una presencia. La sombra del Todopoderoso está sobre ti. Y esa sombra no es oscuridad, es refugio, es protección, es descanso, es un lugar donde puedes estar sin miedo, aunque no entiendas todo, aunque no controles todo, aunque no veas todo. Porque cuando estás bajo esa sombra, hay algo que te sostiene, algo que te guarda, algo que no se rompe. Y ese algo es Dios. Y hoy puedes hacer algo simple, no resolver todo, no entender todo, pero sí quedarte, permanecer, habitar. Permanece bajo su abrigo, porque en ese lugar no estás solo. En ese lugar estás cubierto. En ese lugar estás protegido. Y aunque tus emociones cambien, aunque tus pensamientos varíen, la protección de Dios permanece firme, constante, activa. Y en medio de todo lo que estás viviendo, puedes descansar en esta verdad. Dios es tu refugio real, no simbólico, no lejano, real, presente, activo. Y hoy, incluso en este momento, una verdad permanece más fuerte que todo lo demás. Estás bajo su protección, incluso ahora. Muchas veces, lo que acompaña estos momentos no es solo el cansancio, no es solo el peso interior, es el miedo, pero no un miedo evidente, no un miedo que se ve desde afuera, sino interno, silencioso, difícil de explicar. Un malestar que aparece sin aviso. Una inquietud constante. Una sensación de inestabilidad. Como si algo dentro de ti no estuviera en su lugar. Y ese miedo no siempre se presenta de forma clara. No grita. No se impone con fuerza. Se instala poco a poco. En tus pensamientos, en tus emociones, en tu forma de ver las cosas. Y sin darte cuenta,
empieza a influenciarte. Empieza a cambiar lo que piensas. Empieza a alterar lo que sientes. Y lo más peligroso es que ese miedo puede hacerte sentir solo. Como si nadie pudiera entenderte. Como si estuvieras enfrentando esto por tu cuenta. Como si Dios estuviera lejos. Pero eso no es verdad. No estás solo. Aunque lo sientas así. Aunque todo dentro de ti diga lo contrario. Aunque no percibas su presencia claramente. Dios está contigo. Aquí. Ahora. En este momento. Dios está contigo incluso ahora. Y su presencia no depende de lo que tú sientes. Porque tus emociones cambian. Tus pensamientos cambian. Pero Dios no cambia. Él permanece. Incluso cuando tú te sientes inestable. Incluso cuando todo dentro de ti parece confuso. Incluso cuando el miedo intenta tomar espacio. Dios permanece contigo. Y eso es lo que necesitas recordar. Porque el miedo tiende a distorsionar la realidad. Te hace ver más grande el problema. Te hace sentir más débil de lo que eres. Te hace olvidar lo que es verdad. Y la verdad no cambia. La verdad es esta. Dios está contigo. Dios no se ha ido. Dios no te ha dejado. Dios no se ha alejado. Está presente. Y su presencia es más fuerte que lo que sientes. Su presencia es mayor que tu miedo. Aunque el miedo sea intenso, aunque parezca constante, no tiene más autoridad que Dios. Y en medio de ese miedo, puedes hacer algo importante. No necesitas eliminarlo todo de golpe. No necesitas sentirte fuerte inmediatamente. Pero puedes detenerte, respirar y recordar. Respira. Dios está aquí. Y en ese momento, algo empieza a cambiar. No necesariamente afuera, pero dentro de ti. Una pequeña calma. Un leve descanso. Un espacio donde el miedo pierde fuerza. Porque cuando recuerdas que no estás solo, el miedo ya no tiene el mismo control. Y poco a poco, pierde poder. Pierde intensidad. Pierde influencia. Porque la verdad es más fuerte. Y hoy, aunque tu corazón esté agitado, aunque tus pensamientos estén desordenados, puedes aferrarte a algo firme. No a lo que sientes, no a lo que piensas, sino a lo que es real. Dios está contigo. Y mientras Él esté contigo, no estás desprotegido. No estás abandonado. No estás perdido. Estás acompañado. Estás sostenido. Estás cubierto. Y en medio de este momento, esa es la verdad que permanece. Más allá del miedo. Más allá de la duda. Más allá de lo que no entiendes. Dios está contigo, incluso ahora. No necesitas ver para que Dios actúe. No necesitas sentir para que Dios proteja. Porque Dios no depende de tus emociones.
No depende de lo que percibes. No depende de lo que entiendes. Él obra. Siempre. Incluso cuando todo parece igual. Incluso cuando no hay señales. Incluso cuando no sientes nada. Dios actúa incluso ahora. Y ese es uno de los mayores errores que cometemos. Pensar que Dios solo actúa cuando vemos resultados, cuando sentimos paz, cuando algo cambia visiblemente. Pero Dios no funciona así. Él trabaja en lo invisible, en lo profundo, en lugares que tú no puedes ver. Dios obra en lo invisible. Y eso incluye cosas que están pasando ahora mismo. Protecciones que no notas. Situaciones que Él está deteniendo. Ataques que Él está bloqueando. Y tú sigues adelante, sin darte cuenta de todo lo que Dios ya está haciendo por ti. Y eso no significa que no esté actuando. Significa que está actuando a un nivel más profundo, más silencioso, más real. Porque lo que Dios hace en lo invisible no es superficial. Es firme. Es duradero. Es verdadero. Y aunque tú no lo veas aún, está ocurriendo. Porque Dios no necesita mostrarte todo para protegerte. No necesita explicarte todo para intervenir. No necesita que entiendas todo para actuar. Él actúa porque Él es Dios. Y hoy, aunque estés en un momento donde no ves cambios, donde todo parece igual, donde el peso sigue presente, Dios está obrando. Incluso ahora, en este instante, en este momento exacto, Dios te está cubriendo ahora mismo. No mañana, no después, ahora. Y esa verdad puede cambiar tu forma de vivir este momento, porque ya no estás esperando algo que no llega. Estás dentro de un proceso donde Dios ya está actuando, donde Dios ya está protegiendo, donde Dios ya está obrando, aunque no sea visible. Y eso es suficiente. Suficiente para confiar. Suficiente para seguir. Suficiente para no rendirte. Porque no estás en vacío. Estás en medio de la acción de Dios. Y aunque no lo sientas fuerte, aunque no lo veas claramente, Él no se ha detenido. Dios no ha dejado de actuar. Ni un solo momento. Ni un solo segundo. Ni siquiera cuando pensaste que no estaba haciendo nada. Él estaba ahí. Actuando. Protegiendo. Cuidando. Y muchas veces no verás todo lo que Él hizo. Pero eso no disminuye su obra. Al contrario, la confirma. Porque significa que te protegió. Sin que tú tuvieras que luchar por todo. Y hoy, puedes soltar una parte de ese peso. No porque todo esté resuelto, pero porque entiendes algo más profundo. No tienes que controlarlo todo. No tienes que entenderlo todo. Puedes confiar. Confía, incluso sin ver. Porque lo que Dios está haciendo
es más grande de lo que puedes percibir. Y lo que Él está evitando es más importante de lo que imaginas. Y en medio de este momento, una verdad permanece firme. Una verdad que no cambia. Dios actúa por ti, incluso ahora. El Salmo 91 habla de algo clave. Permanecer. No es correr. No es reaccionar con impulso. No es intentar escapar de lo que sientes. Es quedarse. Permanecer. Permanece en Dios. Porque muchas veces, cuando algo se vuelve pesado, el primer impulso es huir. Huir del malestar. Huir de los pensamientos. Huir de lo que no entiendes. O incluso, alejarte poco a poco de Dios. No de forma consciente, pero sí lentamente. Dejar de orar tanto. Dejar de buscar. Dejar de estar presente. Y sin darte cuenta, te vas desconectando. Pero hoy, Dios no te está pidiendo que huyas. No te está pidiendo que entiendas todo. No te está pidiendo que seas fuerte. Te está pidiendo algo más simple y más profundo. Quedarte. No te alejes. Incluso cuando estás cansado. Incluso cuando no entiendes lo que pasa. Incluso cuando tu mente está llena. Quédate. Porque permanecer no es algo pequeño. Es una decisión. Una decisión silenciosa, pero poderosa. Decir: no entiendo, pero me quedo. No siento, pero me quedo. No veo, pero sigo aquí. Sigo aquí. Y eso ya es una victoria. No una victoria visible. No una victoria que otros aplauden. Pero una victoria real. Porque mientras permaneces, no estás perdiendo. Estás resistiendo. Y mientras resistes, Dios actúa. Mientras te quedas, Dios te cubre. Mientras no te alejas, su presencia te sostiene. Permanecer activa la protección. No porque Dios no estuviera antes, sino porque tú eliges quedarte bajo su abrigo, bajo su presencia, bajo su cobertura. Y ahí hay seguridad. No perfecta, no sin lucha, pero real. Y tal vez hoy no tienes fuerzas para avanzar rápido. No tienes claridad para entender. Pero puedes hacer algo. Permanecer. Un momento más. Un día más. Una oración más. Aunque sea simple. Aunque sea corta. Aunque sea en silencio. Permanece, aunque sea con poca fuerza. Porque Dios no mide tu fe por intensidad. La mide por constancia. Por ese corazón que no se va. Que no abandona. Que no se rinde completamente. Y ese corazón es el tuyo ahora. Y eso tiene valor. Porque en medio de la confusión, eliges quedarte. En medio del cansancio, eliges no alejarte. En medio del silencio, eliges seguir. Y esa elección, Dios la honra.
Porque es real. Porque es sincera. Porque nace desde lo profundo. Y mientras permaneces, algo empieza a formarse en ti. Una estabilidad más fuerte. Una fe más profunda. Una conexión más real. No basada en emociones, sino en decisión. Y esa fe no se rompe fácilmente, porque no depende de lo que sientes, depende de lo que eliges. Y hoy, tu elección es quedarte. Y eso te mantiene bajo su protección. No fuera, no expuesto, sino cubierto, guardado, sostenido. Estás bajo su protección. Y mientras permanezcas, aunque sea con dudas, aunque sea con cansancio, aunque sea sin entender, Dios seguirá actuando, seguirá protegiendo, seguirá cuidando de ti. Y en medio de todo esto, una verdad permanece firme, una verdad que no cambia. Permanece en Dios y Él te sostendrá. Después de estos momentos, después de la presión, después del cansancio, después de esa batalla que no podías explicar, algo empieza a cambiar. No siempre afuera. Las circunstancias pueden seguir iguales. Las respuestas pueden no haber llegado todavía. Pero dentro, sí. Algo se mueve. Algo se afloja. Algo se calma. Una paz comienza a volver. No de golpe. No de forma intensa. Sino lentamente. Suavemente. Como una respiración profunda. Como un descanso que no sabías que necesitabas. La paz regresa poco a poco. Y tal vez ahora, mientras escuchas esto, ya estás sintiendo algo. No algo fuerte, pero real. Un poco menos de tensión. Un poco más de calma. Un pequeño espacio de descanso dentro de ti. Como si tu corazón empezara a soltar. Como si tu mente dejara de correr por un momento. Y no sabes exactamente por qué. Pero lo sientes. Y eso no es casualidad. Es Dios. Es Dios tocando tu interior. No necesariamente cambiando todo afuera, pero sí transformando lo que pasa dentro de ti. Trayendo calma donde había ruido. Trayendo descanso donde había cansancio. Trayendo paz donde había inquietud. Y esa paz no depende de que todo esté resuelto. No depende de que todo tenga sentido. No depende de que entiendas todo. Viene de Dios. Y cuando viene de Él, es diferente. Es profunda. Es real. Es estable. La paz de Dios es real. No elimina todos los problemas, pero cambia cómo los llevas. No responde todas las preguntas, pero calma la necesidad de entenderlo todo. No transforma todo lo que te rodea, pero transforma tu interior. Y eso lo cambia todo. Porque cuando tu interior cambia, tu forma de vivir también cambia. Tu forma de ver. Tu forma de sentir.
tu forma de seguir adelante. Y en ese momento, empiezas a entender algo. No con la mente, sino con el corazón. Que Dios siempre estuvo ahí. Desde el inicio. Desde el momento en que empezaste a sentir ese peso. Desde el momento en que no entendías lo que pasaba. Desde el momento en que pensaste que estabas solo. Él estaba ahí. Dios siempre estuvo contigo. No se fue. No se alejó. No dejó de actuar. Estuvo presente. En silencio. En lo invisible. En lo profundo. Protegiendo. Sosteniendo. Cuidando de ti. Y ahora, esa paz que estás sintiendo es la confirmación. La confirmación de que no estabas solo. La confirmación de que Dios estaba obrando. La confirmación de que todo esto tenía un propósito. Y hoy puedes descansar. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes. Sabes que Dios estuvo ahí. Sabes que Él actuó. Sabes que Él te protegió. Y esa certeza trae descanso. Trae alivio. Trae estabilidad. Puedes descansar en Dios. Y aunque mañana quizás aún haya cosas por resolver, tú no eres el mismo. Porque ahora llevas paz. Una paz que no depende de lo externo, sino de la presencia de Dios. Y esa paz permanece. No siempre fuerte, pero constante. No siempre visible, pero real. Y en este momento, puedes quedarte ahí. Respirar. Soltar. Descansar. Sin presión. Sin miedo. Porque ya no estás en el mismo lugar. Ahora estás en la paz. Una paz que viene de Dios. Una paz que Él mismo puso en ti. Y en medio de todo esto, una verdad se queda firme dentro de ti. Dios estuvo contigo desde el principio. Señor, tú ves lo que estoy sintiendo. Tú conoces este peso que llevo dentro. Estas luchas que no sé explicar. Estos momentos en los que todo parece confuso. Tú lo ves todo. Incluso lo que callo. Incluso lo que no entiendo. Y hoy, vengo a ti tal como estoy. Sin fuerza. Sin respuestas. Pero con un corazón sincero. Señor, protégeme. En lo que veo y en lo que no veo. En lo que entiendo y en lo que me supera. Cúbreme con tu presencia. Guarda mi mente. No permitas que los pensamientos negativos tomen el control. No permitas que la duda me aleje de ti. Guarda mi corazón. Líbrame del miedo. De la inquietud. De ese peso que me roba la paz. Aleja todo temor. Y llena este espacio con tu paz. Una paz que calme mi interior. Una paz que me dé descanso. Una paz que no dependa de las circunstancias. Señor, recuérdame que no estoy solo. Aunque no lo sienta claramente. Aunque no lo entienda todo. Tú estás aquí. Presente. Cerca.
actuando en lo invisible, cuidando de mí. Y hoy, decido confiar, aunque sea en silencio, aunque sea con poca fuerza. Confío en ti y descanso en tu presencia. Amén. Si estás sintiendo algo que no puedes explicar, si hay un peso que no sabes de dónde viene, si hay momentos en los que todo se vuelve más difícil, no pienses que estás solo. Aunque nadie lo vea, aunque nadie lo entienda, Dios sí. Dios ve. Ve lo que sientes. Ve lo que llevas dentro. Ve lo que estás atravesando. Y no solo ve, también actúa. En silencio. En lo invisible. En lo profundo. Dios protege. Incluso ahora. Incluso en este momento. Dios te protege incluso ahora. Y aunque todavía no entiendas todo lo que estás viviendo, hay una verdad que puedes guardar en tu corazón. Esto tiene propósito. Este momento no es vacío. Este proceso no es inútil. Dios está obrando. Entonces quédate cerca. No te alejes. No te rindas. Permanece, aunque sea poco. Porque mientras permaneces, Dios sigue actuando. Y nunca olvides esto. No estás solo.